Leo, Dani, equipo, les decía de una encuesta de una consultora porteña, CB se llama, una encuesta que pasó medio desapercibida por acá, por estos lares, se publicó algo por allí, pero bueno, queríamos reflejar un poco, charlar sobre las mediciones de distintos jefes comunales, tanto de Villa María, Villanueva, como del resto del departamento, salvo dos que no aparecieron curiosamente en la encuesta, pero bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con, no sé si la modalidad de la encuesta o en todo caso los lugares donde se hicieron estos relevamientos o estas preguntas. ¿Están recibiendo bien ahí, chicos? Perfecto, Ger, perfecto. Bien, bárbaro. La encuesta de un ranking de intendentes que le llama esta encuestadora de Buenos Aires, que llama a ver por qué no dice dónde se realizó puntualmente, sí en el marco del Departamento General San Martín, pero por algunos resultados nos parece que tuvo foco en Villa María y Villanueva. ¿Qué midió esta encuesta? La imagen positiva y negativa de los intendentes del Departamento General San Martín. Ahí tenemos precisamente en imagen los números, dividió entre mejores, regulares y peores, ¿sí? Al que mejor le fue en materia de imagen, ¿cómo hicieron? Un resultado muy simple, el producto de la resta entre imagen positiva y negativa. ¿Cuál fue el diferencial? ¿Cuál fue la diferencia entre una medición y otra? El primer lugar le quedó a Ignacio Tagni con un 33% de diferencia de imagen entre positiva y negativa, ubicándose en el primer lugar. Después aparecen dos intendentes de nuestra región, Nicolás Morelato de Ausonia con prácticamente el 19%, Maximiliano Andrés de Etruria con el 18,5% y Raúl Mariscalchi de Arroyo Cabral con el 15,3%, ubicados entre los mejores intendentes en materia de medición de imagen, ¿no? Reitero, la diferencia entre imagen positiva y negativa. Luego aparecen los regulares, ¿sí? Leandro Petrocchi, de Tío Pugio, Franco Villar de La Playosa, y aparece allí Eduardo Castelo de nuestra ciudad en séptimo lugar, seguido en el octavo por Mariano Columbano de La Laguna. Detrás, entre los que la consultora califica como peores, figuran Gabriel Cañas de Ticino, Gonzalo Donati de Arroyo Algodón, Robert Maestri de Chazón y Maico Beco de La Palestina. No aparecen en escena ahí los intendentes de Luca, Augusto Arietti y de Pasco, Dardo Pereira, desconocemos las razones, pero hay un dato curioso, entre tantos otros. A Castelo, por ejemplo, si nos vamos a la imagen positiva, es el que mejor imagen cosechó en la encuesta, con un 48,6%. Incluso superior a Tagni, ¿sí? Levemente, que cosechó de imagen positiva un 47,8%. Pero, ¿dónde está la diferencia? Que a Castelo cosechó también gran adhesión de imagen negativa, un 40,8%, siempre según esta encuesta. Si vamos al detalle de los intendentes, de la mayor parte de los intendentes de nuestra región, hay un dato curioso. La medición parece que no tuvo en cuenta la voz, o no participaron, vecinos de cada una de esas localidades. ¿Cómo se explica esto? Porque cuando vamos a la parte de no sabe, no contesta, ¿sí? Vemos que en el caso de La Laguna, el 80% no sabe, no contesta. Muy parecido a Ticino con el 78,6%, Arroyo Algodón 84,9%, en Chazón 79,4%, Maico Beco de La Palestina, que terminó con una diferencia de imagen negativa de menos 1,2%. Bueno, ahí el no sabe, no conoce, en el caso de La Palestina, 88,6%. ¿Qué nos hace ver esto? Que la encuesta obviamente tiene un valor muy relativo, ya que seguramente si la pregunta hubiera sido directamente a habitantes de cada una de esas localidades, ese ítem de no sabe, no conoce, ¿sí? Obviamente tendría mucho menos cantidad o porcentaje en todo caso, que lo que tiene. A ver si me explico, para redondear. La encuesta se ha hecho básicamente en Villa María y Villanueva, donde la mayor parte de los vecinos desconocen quiénes son los intendentes de los pueblos de la región. Por lo tanto, al valor relativo de una encuesta, esto debe tomarse en cuenta que es bastante más relativo, como para ponernos en contexto. Datos, sí, que pueden gustar o no gustar, pero hay otra cuestión que quisiera mencionar, hablando con un intendente del sur cordobés, del departamento Río Cuarto. Él me decía que a un intendente vecino de una localidad más grande, supuestamente, digo lo que me contaron,
desde la propia consultora que realizó la encuesta, le habrían solicitado una suma de dinero para poder que figurase con una mejor imagen. ¡Epa! Me lo comentó un intendente, ¿sí?, del sur provincial, así que no sé cómo habrá sido en este caso o no, si ha pasado eso, si ha ocurrido o no. Simplemente, bueno, buscamos algunos datos como para tomar en cuenta esta encuesta, este relevamiento hecho desde Buenos Aires vía online, pero que seguramente no tuvo en cuenta la opinión de los vecinos, particularmente de cada localidad, como para medir puntualmente la imagen de cada uno de esos intendentes. Es muy difícil en todo caso hacer un relevamiento más fiel a la realidad desde Villa María y Villanueva, mirando hacia las localidades que ya mencionaba, cuando no se tiene en cuenta precisamente la voz de los propios vecinos. ¿Y qué valor tiene, Germán, esto? Porque, a ver, gente del riñón de Ignacio Tañi en Villanueva lo estaba celebrando, lo estaba festejando, se pusieron contentos por el dato, pero yendo a los papeles, viendo que hay un 80% en algunos casos que desconoce acerca de quién le están preguntando, la numeración o la imagen positiva y negativa se reduce a un puñadito así de opiniones. Y de ese puñado pequeño salen las imágenes. Entonces, ¿se tiene que poner triste Maico Becco? ¿Se tiene que poner contento Ignacio Tañi? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? No, es muy relativo. Es cierto lo que decís y lo comentaba recién. El valor en este sentido, siempre las encuestas son relativas, ¿no? Y en este caso el valor, el resultado final es bastante más relativo que una encuesta habitual. ¿Por qué? Porque no se toma en cuenta básicamente la opinión de los habitantes, de los vecinos y las vecinas de esos sectores. Claro. ¿Sí? Ni los que figuran en los últimos lugares deben ponerse mal ni tristes, y tampoco deben celebrar en demasía quienes se ubican en los primeros puestos, porque si vos te pones a ver, por ejemplo, fíjate en Ignacio Tañi, cuando dice no sabe, no conoce, respondió el 37,7%, ¿sí? La minoría de las tres categorías. En el caso de Castelo, el 10,6%. Evidentemente, la encuesta toma en cuenta la opinión de vecinos y vecinas de Villa María y Villanueva, del conglomerado urbano, pero no la de los vecinos de los propios pueblos. Por lo tanto, tiene un valor muy relativo, y ese es el dato y el punto que hay que resaltar. Los peores, según la encuesta, no tienen que ponerse muy tristes, porque seguramente son mejor valorados y tienen una mejor imagen que la que consigna esta encuesta en sus propias localidades, y aquí no aparecen con esos datos en cuanto a la imagen. Y, por supuesto, sí. ¿Y cuál sería el fin de este relevamiento hecho por la consultora? Porque yo me pregunto, ¿por qué? ¿Qué es lo que se buscaba demostrar de cierta manera, no? Porque si un foráneo pregunta a otro foráneo qué opina, te digo yo a vos, ¿qué opinás del intendente de Curuzú-Cuatiá? Y la verdad es que no entiendo el fin que tiene todo esto. No sé si me estoy explicando. No lo entiendo como herramienta estadística. No me entra en la cabeza. Bueno, las encuestas siempre sirven a algunos y a otros no les cabe nada, ¿no? Esta encuestadora, esta consultora, realiza relevamientos de manera frecuentes. Esto forma parte de una encuesta que hizo en toda la provincia, en los diferentes departamentos. Ajá. Si uno se pone a observar con mayores detalles lo ocurrido, no es que fue una encuesta particularmente del departamento de San Martín, pero siempre toman en cuenta a las cabeceras departamentales, a las ciudades más importantes, con lo cual se diluye la importancia, la trascendencia y la fidelidad a lo que perciben los vecinos y las vecinas en cada localidad en particular. Por supuesto, siempre las encuestas, y me imagino que a eso va tu pregunta, son usadas con finalidades políticas, depende de quién la encargue, Claro, sí. depende de quién la pague, y podemos decir que hay muy pocas encuestas que pueden calificarse de neutrales. Me sorprende la cantidad negativa de algunos intendentes que están en, creo que el 90% del listado de esos intendentes están en su primer año de gestión, e incluso no habían sido intendentes antes en esa localidad, salvo Castelo. Morelato asumió en este mandato, Mariscalchi, Petrocchi, Tañi, que ahí hay una capitalización de imagen positiva porque han ganado por el voto popular hace muy poco tiempo, ¿no? Me sorprende esta cuestión de la imagen negativa que supera de cierta manera a la positiva. Para mí, uno imagina que el índice de aprobación debería ser más grande por el hecho de que en todos los casos
a nivel regional, o han sido batacazos o han sido victorias bien marcadas, Germán. Sí. Queda más que claro cuando uno ve la parte que corresponde a Tacni como a Castelo, que los que han elegido en ese caso son encuestados de nuestra ciudad y de Villanueva. Cuando uno pasa directamente a los intendentes de otros pueblos, la mayor parte, la mayor porción de los encuestados se ubica en la parte no sabe y no conoce. Claro. ¿Por qué? Porque evidentemente no son de esos pueblos y no pueden en todo caso calificar la gestión de un intendente del cual vos conocés poco y no vivís en ese lugar. Por eso pasa, lo decíamos recién, Dani, pasa a tener un valor muy, pero muy, muy relativo. Si te fijas en la parte de los pueblos, los porcentajes, las proporciones son mínimas, tanto en imagen positiva como negativa, por lo que resulta muy difícil establecer en todo caso un resultado más acorde a la realidad o lo que deben pensar los vecinos y las vecinas de cada sitio. Esto no invalida, por supuesto, lo de Tacni, no invalida lo de Morelato, lo de Andrés, lo de Mariscalchi, que seguramente cada vecino después sabrás qué tipo de gestión vienen realizando. Pero tampoco muestra qué piensan en general los vecinos de cada pueblo, de cada localidad, de los intendentes que aquí aparecen catalogados como de peor imagen, ¿no? Me parece que no hay una correspondencia directa entre lo que sostiene la encuesta con lo que ocurre en cada una de esas localidades. También tiene que ver con respecto a la sinergia, ¿no? De más allá de la comunidad regional, el hecho de cuánto conoce un vecino o cuánto conoce un villamariense o un villanovense acerca de cómo se llama o quién es el intendente de localidades que están cercanas, ¿no? Prácticamente Ausonios y Villanueva están a minutos. Bueno, a ver, en cuestión de departamental están todas las ciudades a minutos, pero hay una vinculación más cercana entre Villa María y Arroyo Cabral, hay una vinculación más cercana entre Villanueva y Ausonia. Ese nexo puede llevar a que nosotros sepamos quién es el intendente de estas localidades y que nos lleve a tal vez a pensar en sectores del departamento que tal vez sean más recóndito para nosotros, que visitemos menos. Se me ocurre la Palestina. Uno a Palestina, si no tiene una razón específica por la que ir, no va a Palestina, no va a ir a pasar el fin de semana, no va a ir a hacer una actividad, no va a ir a servirse de nada. Entonces eso lleva al desconocimiento total de incluso cómo es el poblado. En el caso del periodismo, bueno, por fútbol, por algo, por otro, conocemos las calles de la Palestina, pero en otros casos nadie pasa por la Palestina, más allá de que hay un desvío, por ejemplo, porque incluso hay que hacer un camino lateral para ir a Palestina, no se pasa por el frente si uno va, se me ocurre, a Pasco o a Ticino, ¿no? Eso lleva a que haya una menor interacción y una imagen también nula de eso. No, por supuesto, además tiene que ver también con la repercusión de los diferentes intendentes, localidades, de las gestiones en los medios de Villa María y de Villanueva también, ¿no? Quizás haya algunos que tengan más pantallazos, por llamarlo de alguna forma, que otros, por una cuestión de cercanía, por una cuestión de importancia digo temporal, por algún hecho en particular, alguna gestión de ese momento. Y por supuesto, quienes están más cerca de Villa María y de Villanueva aparecen allí con mejores porcentajes, pero esto tiene que ver, como decías, con una cuestión de mayor conocimiento. Sí, insisto, Dani, Leo, con esta cuestión de las encuestas hay que tomarlas como tales, ¿sí? No como verdades reveladas, en todo caso, sino como si un pantallazo, una mirada, una visión puede tener mayor asidero en la realidad o no. Siempre hay que mirar, por supuesto, quién hace la encuesta, dónde se hace la encuesta, ¿sí? Y muchas veces tratar de dilucidar con qué finalidad. Vamos a ver de aquí en más si este tipo de relevamientos se repiten para comparar y ahí tener alguna que otra precisión para ver si ha cambiado algo en este sentido, ¿no? Bueno, ¿dónde relevamos? Quiere decir mucho, ¿sí? No es lo mismo encuestar a los vecinos de Ticino para consultarles cómo está o cómo perciben la gestión de su intendente, en este caso Gabriel Cañas, que preguntarles de Villa María y Villanueva cómo perciben al intendente de Ticino, ¿no? Las respuestas van a variar en gran proporción y eso evidentemente queda reflejado en este relevamiento. Claro, lo interesante de todo esto es que me quedo con el arrastre, como vamos a decirle.
el arrastre que tiene Castelo por el hecho de ser un animal político ya. Es decir, la cantidad de años que lleva en la cuestión política, el hecho de haber sido candidato a gobernador, que haya sido también ministro. Bueno, ahí la tabla lo decía, un 10% de gente por ahí no sabe, no contesta, pero si algo es cierto es que en estas últimas 2 décadas, 3 décadas, el nombre de Eduardo Castelo sigue una constante y prácticamente no importa de qué sector del departamento seas o incluso de la provincia, lo has escuchado nombrar alguna vez. Seguro. Evidentemente es así, ¿no? Dentro de las figuras políticas que tiene la provincia de Córdoba, el nombre de Castelo aparece, ¿sí? con gran presencia. El dato, ¿sí? Reitero, Dani, es eso, ¿no? Una mejor imagen positiva, pero también una alta cosecha en materia de imagen negativa según esta encuesta, ¿no? Quizá lo que se percibe muchas veces de manera cotidiana en los comentarios de bares, en la calle. Bueno, hay buenas gestiones por un lado, pero por ahí tenés voces bastante críticas, ¿no? De la gestión actual, tomando en cuenta, bueno, que ya lo decías vos, a Castelo ya tiene prácticamente 3 décadas en el poder, ¿no? A veces él, a veces otras figuras políticas representativas cercanas en algún momento, pero el peronismo gobernando desde 1999 en la ciudad, y eso obviamente factura de alguna forma, ¿no? En el sentido del mayor conocimiento por parte de los vecinos y las vecinas, no solo de Villa María, sino de muchos otros sectores de la provincia. Todo esto y mucho más, Germán, lo encontramos en el regionalbm.com.ar. Por supuesto, todo esto, acá tomamos un tema como para conversar un rato, pero los invitamos a leer algo más, a animarse a leer un poco más allá de las noticias del día, de los hechos cotidianos, de los policiales, de las cosas que pasan todos los días de manera frecuente, y buscar historias, buscar notas de opinión, análisis que tienen que ver con lo político, con lo social y lo cultural, además de lo económico, por supuesto. En las redes sociales, el Regional BM, ahí nos encuentran. Germán, querido, te mando un abrazo grande y nos encontramos la próxima semana para desarrollar otro tema de interés, como siempre nos tenés acostumbrados. Por supuesto, el agradecido soy yo, como siempre, por este espacio. Saludos a Leo, bueno, a todo el equipo, y nos estaremos viendo el próximo jueves. Hoy los espero en Canal 20 Noticias, por supuesto, a las 8 de la noche. Un abrazo. Otro para vos, Ger, querido, ¿eh? Gran abrazo, nos vemos hoy a las 20.